No te atrevas a tocar esa mesa. El grito de Carlos resonó en todo el salón, congelando la sangre de los 12 invitados. Esa mesa es para gente de nivel, abuela, no para una campesina que huele a leña vieja. Si tienes tanta hambre, come ahí, en el suelo, que es donde perteneces. El silencio fue absoluto. Doña Elena, temblando, miró el plato de sobras que su propio nieto había arrojado a sus pies. Sus ojos, cansados de tanto trabajar para pagar los trajes que él vestía, se llenaron de lágrimas. No dijo nada. Con una dignidad que partía el alma, dobló sus rodillas doloridas y se sentó en el piso frío, frente a la mirada burlona de la novia rica de Carlos y la indiferencia de sus socios millonarios. «Das lástima», murmuró Carlos con asco, limpiándose una mancha imaginaria en su saco antes de volver a sonreír a sus invitados. Pero lo que Carlos no sabía mientras bebía su vino de $1000 es que esa mujer en el suelo no era solo una pobre anciana. Él no sabía que el imperio que presumía, la mansión donde vivía y hasta la silla donde estaba sentado, todo tenía un solo dueño real, y ella estaba a punto de levantarse. Ese día Carlos cometió el error de su vida. Humilló a la única persona que tenía el poder de destruirlo con una sola firma. Porque el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca podrá comprar la verdad. Antes de ver cómo este nieto ingrato recibe la lección más dura de su vida, detente un momento. Quiero saber quiénes son las personas de buen corazón que me escuchan. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo esta historia? Me encanta leerlos y saber hasta dónde llega nuestra familia. Escríbelo ahora, porque lo que Elena está a punto de hacer cambiará esta familia para siempre. Para comprender verdaderamente la magnitud de la crueldad que acabamos de presenciar, para sentir el peso de esa lágrima que cayó sobre el mármol frío, no basta con mirar a la anciana en el suelo. Necesitamos mirar sus manos. Si pudieras acercarte y tocar las manos de doña Elena, sentirías la historia viva de un sacrificio inmenso. Son manos ásperas, curtidas por el sol implacable de 30 veranos y endurecidas por el agua helada de 30 inviernos. Cada grieta en sus dedos es un día que ella no comió para que Carlos tuviera un plato caliente en la mesa. Cada mancha en su piel es una tarde que pasó de rodillas, fregando pisos ajenos en casas de gente rica, soportando gritos y desprecios, solo para poder comprarle a su nieto esos zapatos de marca que él tanto deseaba para no sentirse menos que sus compañeros de escuela. Elena no siempre fue esa sombra encorvada que ahora parecía estorbar en la mansión. Hubo un tiempo en que fue una leona. Cuando la madre de Carlos murió, dejándolo huérfano a los 3 años, Elena se tragó su propio dolor frente a una tumba abierta bajo la lluvia. Ese día, con el pequeño Carlos aferrado a su falda negra, llorando de miedo y confusión, ella hizo una promesa sagrada. No se la hizo a Dios ni al cura, se la hizo a los ojos asustados de ese niño. Nadie te va a humillar nunca, mi amor. Vas a ser un rey. La abuela te va a construir un castillo, aunque tenga que dejar la vida en ello. Y vaya si cumplió su promesa. Lo que Carlos olvidó convenientemente, o quizás eligió borrar de su memoria selectiva ahora que vestía trajes de diseñador, es que el cemento de ese castillo se mezcló con el sudor y la sangre de ella. Elena trabajó en todo lo que una mujer honesta puede trabajar. Vendió tamales en la madrugada, lavó ropa ajena hasta que sus nudillos sangraban, cuidó enfermos por las noches, ahorraba cada centavo. Ella vestía la misma ropa remendada año tras año, caminaba kilómetros para no gastar en transporte y cenaba café con pan duro para que Carlos pudiera tener libros nuevos, clases de inglés y finalmente esa matrícula universitaria que costaba una fortuna. Pero el tiempo es cruel.
y la memoria de la juventud a veces es ingrata. Ahora, viviendo en la mansión que Carlos compró, o eso creía él, la vida de Elena se había convertido en la existencia de un fantasma. Mientras Carlos dormía en sábanas de seda egipcia importadas, ella se levantaba a las 4 de la mañana, por pura costumbre y devoción, en su pequeña habitación de servicio. Era el único cuarto de la casa que no tenía aire acondicionado, ni ventanas grandes con vista al jardín. Carlos decía que era más acogedor para ella, pero la verdad es que la escondía. Allí, en ese rincón apartado, rodeada de fotos viejas en blanco y negro y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe con una vela siempre encendida, Elena encontraba su refugio. Su día a día era un acto de amor invisible, un amor que ya no era correspondido. Ella planchaba las camisas de Carlos no porque él no pudiera pagar a una empleada, sino porque a ella le gustaba dejarle el cuello perfecto, almidonado y suave, tal como sabía que a él le gustaba. Ella preparaba ese guiso especial que a él le encantaba de niño, aunque luego Carlos ni siquiera lo probara porque prefería pedir comida de restaurantes caros. «Eso tiene mucha grasa, abuela, ya no como esas cosas de pobre», le decía él con desdén, sin notar cómo los ojos de ella se apagaban un poco más con cada rechazo. Lo más doloroso para Elena no era la pobreza material, porque ella sabía vivir con poco. Lo que la mataba lentamente era la pobreza espiritual de su nieto. Ella lo veía transformarse. Veía cómo el niño dulce que corría a sus brazos cuando tenía miedo se había convertido en un hombre frío que la miraba con fastidio. Cada vez que llegaban visitas, la orden era clara. «Quédate en tu cuarto, abuela. No salgas. No quiero que mis amigos te vean con esa ropa vieja. No quiero que empieces a contar tus historias de pueblo. Me avergüenzas». Y ella, por amor, obedecía. Se encerraba, tragándose las lágrimas, escuchando las risas desde lejos, sintiéndose una extraña en la vida de la única persona que amaba en este mundo. Pero esa noche, la noche de la cena con los inversores, algo en el corazón de Elena dolía más de lo normal. Quizás era el presentimiento de que las cosas habían llegado a un límite. Había escuchado a Carlos hablar por teléfono días antes, hablando de vender todo, de deshacerse de las cargas, de mudarse al extranjero. Y ella sabía, en el fondo de su alma cansada, que la carga era ella. A pesar de todo el maltrato, esa noche ella solo quería verlo. Solo quería asegurarse de que él estuviera bien, quería ver su rostro triunfante en esa cena importante, sentir un poco de orgullo ajeno. Se puso su mejor vestido, se peinó su cabello blanco con cuidado y salió rompiendo la regla del silencio. Lo que encontró no fue una sonrisa ni un abrazo. Encontró el desprecio más puro. Y ahora ahí estaba, sentada en el suelo de mármol frío, con las rodillas doliendo y el alma rota, siendo tratada peor que a un animal por el niño al que ella le dio la vida. La gente piensa que los ancianos ya no sienten igual, que se acostumbran al dolor. Pero es mentira. El corazón no envejece, el corazón se rompe con la misma intensidad a los 80 años que a los 20. Y mientras recogía los trozos de comida del suelo, bajo la mirada burlona de extraños, doña Elena sintió que algo dentro de ella cambiaba para siempre. La tristeza profunda estaba dando paso a algo más firme, algo antiguo y poderoso, porque la bondad no es debilidad y la paciencia de una abuela, aunque es inmensa como el océano, también tiene un límite, y Carlos acababa de cruzarlo. Mientras doña Elena rezaba en su pequeño cuarto sin ventanas, al otro lado de la ciudad, en el piso 40 de un rascacielos de cristal y acero, Carlos vivía una realidad completamente diferente. Su mundo no olía a cera de velas ni a ropa vieja.
Su mundo olía a cuero italiano, a café expreso de grano exclusivo y a la frialdad del aire acondicionado central. Carlos se paraba frente al enorme ventanal de su oficina de director general, mirando la ciudad a sus pies, como si fuera un dios observando a sus súbditos. Se ajustó el nudo de su corbata de seda azul, verificando su reflejo en el vidrio. Perfecto, impecable, ni un solo cabello fuera de lugar. Para el mundo exterior, Carlos era el epítome del éxito. El joven prodigio de las finanzas, lo llamaban las revistas locales. Un hombre hecho a sí mismo. Y Carlos se había tragado esa mentira con gusto. Se había convencido a sí mismo de que cada centavo en su cuenta bancaria, cada mueble de diseñador en su mansión, era fruto exclusivo de su intelecto superior. Había borrado convenientemente de su historia las manos agrietadas de su abuela contándole monedas para el autobús. En su mente reescrita, él había nacido para la grandeza, y su origen humilde era solo un error administrativo del destino que él ya había corregido. Su arrogancia no era silenciosa, era ruidosa y agresiva. Esa misma mañana, antes de la cena, había despedido a su secretaria personal porque le había traído el café 3 grados más frío de lo que a él le gustaba. «¡Esto es basura!», le había gritado, tirando el vaso a la papelera con un gesto teatral. «No te pago para que seas mediocre. Si no puedes hacer algo tan simple como traer un café, ¿cómo esperas trabajar en mi empresa? ¡Lárgate!», disfrutaba humillando a los demás. Le daba una sensación de poder embriagadora. Creía firmemente que el miedo era la única forma de respeto que valía la pena tener. Para Carlos, la amabilidad era una debilidad, un rasgo de gente pobre y conformista, como su abuela. Y luego estaba Sofía. Si Carlos era el rey de la arrogancia, Sofía era su reina consorte, hermosa, escultural, siempre vestida con las últimas tendencias de París, pero vacía por dentro como una muñeca de porcelana. Sofía no amaba a Carlos, amaba la tarjeta de crédito ilimitada y la envidia que generaban juntos al entrar en los restaurantes de moda. Ella alimentaba el ego de Carlos, susurrándole al oído que él era superior, que merecía todo lo que tenía y que cualquier cosa que manchara su imagen debía ser eliminada. «Esa vieja te está arruinando la estética de la casa, mi amor», le había dicho Sofía días atrás, mientras se limaba las uñas en el sofá de terciopelo. «Huele a pueblo. Deberías mandarla a un asilo, o mejor, a uno de esos pueblos de donde vino. No encaja con nosotros». Carlos no la defendió. Al contrario, asintió. «Lo sé, nena. Es solo que legalmente es complicado todavía. Pero pronto, después de esta noche, todo va a cambiar. Esta noche era crucial. La cena no era una simple reunión social, era el cierre del negocio más grande de su carrera. Los inversores que vendrían, liderados por el respetado señor Martínez, estaban a punto de inyectar millones de dólares en su empresa, lo que catapultaría a Carlos a las grandes ligas internacionales. Todo tenía que ser perfecto. La decoración, el menú de 7 tiempos preparado por un chef contratado, la música ambiental, la iluminación. Carlos había pasado semanas obsesionado con cada detalle, gritando a los organizadores, exigiendo una perfección absoluta. Él quería vender una imagen, la imagen de un hombre de familia respetable, sólido, con valores tradicionales, pero moderno y exitoso. Pero había un problema de 1,50 m de estatura, con cabello blanco y manos trabajadoras. Su abuela. Carlos sentía un pánico irracional de que Elena arruinara la noche. En su mente retorcida, imaginaba a su abuela saliendo con su delantal sucio, hablando mal, contando historias vergonzosas de cuando él se orinaba en la cama o de cuando no tenían para comer carne. Él sentía que el olor a pobreza se le pegaba a la piel cada vez que ella estaba cerca,
y tenía terror de que sus socios ricos olieran ese pasado en él. Quería ser uno de ellos, desesperadamente. Quería que olvidaran que él no había nacido en cuna de oro. Por eso, una hora antes de que llegaran los invitados, Carlos subió a la habitación de servicio. Entró sin tocar, con la furia contenida en su mandíbula apretada. Encontró a Elena cosiendo un botón de una camisa vieja de él, tarareando una canción de cuna. «Escúchame bien», le dijo, señalándola con el dedo índice, ese mismo dedo que horas más tarde la condenaría. «Hoy vienen personas muy importantes. Personas que no están acostumbradas a ver...» Esto hizo un gesto de asco, abarcando todo el cuarto y a ella misma. «No quiero verte, no quiero oírte, no quiero que salgas ni para ir al baño. Te quedarás aquí encerrada hasta que el último coche se haya ido. ¿Entendiste?» Elena lo miró con tristeza, bajando la costura. «Pero, hijo, hice unas empanadas, las que te gustan. Pensé que a tus amigos les gustaría probar algo casero». Carlos soltó una carcajada seca, cruel. «¿Empanadas?», preguntó incrédulo. «¿Crees que a hombres que comen caviar les interesan tus empanadas grasientas? Por Dios, abuela, ubícate. Me das vergüenza. Haz lo que te digo y no arruines mi noche». Salió dando un portazo, dejándola con la palabra en la boca y el corazón encogido. Carlos bajó las escaleras sintiéndose aliviado. Había solucionado el problema. Se sirvió un whisky, se miró al espejo del recibidor y sonrió. Era el amo del universo. Tenía el traje, tenía la casa, tenía el negocio casi cerrado. Nada podía salir mal. La noche estaba diseñada para ser su coronación. Los timbres comenzaron a sonar. Los coches de lujo se alinearon en la entrada. Las risas falsas, los saludos efusivos, el sonido de las copas chocando. Carlos estaba en su elemento, brillando, mintiendo sobre sus orígenes, inventando anécdotas de viajes que nunca hizo, encantando a todos con su carisma ensayado. «Tienes una casa hermosa, Carlos», dijo el señor Martínez, mirando los techos altos. «Se nota el buen gusto. Y se nota que vienes de buena familia». Carlos sonrió, hinchado de orgullo. «Gracias, señor. Sí, mi familia siempre me enseñó a apreciar lo bueno. Mentira tras mentira. Todo iba perfecto, hasta que la puerta de la cocina se abrió tímidamente y el problema que él creía haber encerrado apareció con su vestido de flores, buscando un poco de amor en un desierto de hielo. En ese momento, la máscara de Carlos se cayó. El miedo a ser descubierto se transformó en una ira ciega. No vio a su madre sustituta, vio a una enemiga que venía a destruir su fantasía, y por eso reaccionó con esa violencia desmedida. Por eso tiró el plato, por eso la mandó al suelo. Porque para mantener su mentira de hombre rico, necesitaba aplastar su verdad de nieto ingrato. Pero la soberbia es una mala consejera, y Carlos estaba a punto de descubrir que cuanto más alto subes en un pedestal de mentiras, más dura y mortal es la caída. La cena había llegado a su punto culminante. Los camareros, vestidos de blanco impoluto, retiraban los platos del tercer tiempo, una delicada crema de langosta que la mayoría de los invitados apenas había probado, demasiado ocupados riendo de los chistes ensayados de Carlos. El aire estaba impregnado de aromas caros, una mezcla de especias exóticas, perfumes franceses y el olor metálico del dinero. Carlos, en la cabecera de la mesa, se sentía intocable. Estaba contando una anécdota inventada sobre un supuesto viaje de negocios a Dubái, gesticulando con su copa de vino en la mano, cuando el sonido chirriante de las bisagras oxidadas de la puerta de la cocina cortó el ambiente como un cuchillo afilado. Era un sonido que no pertenecía a esa mansión. Todos giraron la cabeza, y allí estaba ella. Doña Elena había decidido salir.
En sus manos temblorosas no traía joyas ni regalos costosos. Traía una pequeña bandeja de plástico descolorido con media docena de empanadas caseras todavía humeantes. El olor a masa frita y carne condimentada, un olor hogareño y humilde, invadió de repente el salón, chocando violentamente con la sofisticación artificial de la cena. Elena sonrió tímidamente, una sonrisa llena de esperanza y miedo, buscando los ojos de su nieto. Solo quería, su voz era un hilo frágil, solo quería que probaran algo hecho con amor. Son las favoritas de Carlitos. El silencio que siguió fue tan denso que podía tocarse. La sonrisa de Carlos se congeló, transformándose lentamente en una mueca de horror puro. Sus ojos recorrieron la mesa, viendo las expresiones de confusión de sus socios y la mirada burlona de Sofía. En ese segundo, Carlos no vio el amor de su abuela. Vio su propia vergüenza expuesta bajo la luz de los candelabros de cristal. Sintió que todo su teatro se derrumbaba por culpa de esas malditas empanadas. Sofía fue la primera en romper el silencio, soltando una risa aguda y venenosa. «¡Ay, Carlos, por Dios!», dijo, abanicándose la nariz con la mano. «¿De verdad dejaste entrar a la servidumbre con esa comida grasienta? Huele a mercado barato. Dile que se vaya, se me revuelve el estómago». Ese comentario fue la chispa que encendió la dinamita. Carlos se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás con violencia. Caminó hacia Elena con pasos pesados, como un depredador acorralando a una presa fácil. Al llegar frente a ella, le arrebató la bandeja de las manos con un manotazo brutal. Las empanadas, hechas con tanto esmero esa mañana, volaron por el aire y cayeron al suelo, desmoronándose sobre la alfombra persa. «¿Qué te dije?», gritó Carlos con el rostro rojo de ira, a centímetros de la cara asustada de su abuela. «Te dije que no salieras. Te dije que no quería verte. ¿Eres sorda o eres estúpida?». Elena retrocedió, encogiéndose, llevándose las manos al pecho, como si hubiera recibido un golpe físico. «Hijo, por favor, no me grites delante de la gente», suplicó, con los ojos llenos de lágrimas. Solo tenía hambre y quería compartir. «¿Hambre?», repitió Carlos burlándose. «¿Tienes hambre? Pues bien. Si tanto quieres estar aquí, si tanto quieres ser parte de esta cena, lo harás bajo mis reglas». Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. La crueldad tomó el control total. Carlos no la echó de inmediato, no. Quería castigarla. Quería asegurarse de que ella nunca, jamás, volviera a atreverse a desafiarlo. Tomó uno de los platos sucios que un camarero estaba a punto de llevarse. Le echó un puñado de sobras frías, unos restos de carne y vegetales mordisqueados, y caminó hacia la esquina más oscura del comedor, lejos de la mesa, cerca de la puerta de servicio. Con un movimiento despectivo, dejó caer el plato al suelo. El sonido seco del plástico contra el mármol resonó en el corazón de todos. «Ahí tienes», dijo Carlos, señalando el piso con el dedo, temblando de rabia. «Si quieres comer en mi casa, comerás ahí, como lo que eres. Una vieja desobediente que no sabe su lugar. Siéntate y come. Ahora». Los invitados, hombres y mujeres de negocios acostumbrados a negociaciones duras, desviaron la mirada. El señor Martínez apretó los labios, visiblemente incómodo, pero no dijo nada. Nadie quería arruinar el negocio. Nadie quería enfrentarse al anfitrión. El silencio cómplice de los buenos es a veces más cruel que el grito del malvado. Elena miró el plato en el suelo, miró a su nieto, ese hombre alto y fuerte que ella había cargado en brazos cuando tenía fiebre, al que le había limpiado las lágrimas cuando los niños del barrio se burlaban de él por no tener papá, y ahora él era quien se burlaba. «¿No me oíste?», insistió Carlos implacable. «Al suelo, o te juro que mañana mismo te mando a un asilo público y no vuelves a saber de mí.
El miedo al abandono fue más fuerte que el orgullo. Elena, temblando como una hoja en la tormenta, comenzó a bajar. Sus rodillas, desgastadas por años de trabajo duro, crujieron al tocar el mármol helado. Se acomodó el vestido, tratando de cubrirse las piernas, tratando de mantener un gramo de dignidad en medio de la humillación absoluta. Con mano temblorosa, tomó un pedazo de comida. Sofía soltó otra risita por lo bajo. «Mira eso», susurró a la mujer de al lado. «Parece un animalito. Carlos tiene razón. Hay gente que simplemente no evoluciona». Elena escuchó. Cada palabra, cada risa, cada silencio se clavaba en su alma como una aguja. Masticó la comida fría, que tenía sabor a sal y a lágrimas. Se sentía pequeña, invisible, una mancha en el cuadro perfecto de su nieto. «Dios mío, llévame ya», pensó. «Para esto viví tanto, para esto sacrifiqué mi juventud, para terminar comiendo sobras a los pies del niño que más amé». Carlos volvió a su silla, se sirvió más vino y alzó la voz para retomar la conversación, como si el incidente ya hubiera pasado. «Disculpen, caballeros. A veces hay que tener mano dura con el personal para que entiendan la jerarquía. En fin, como les decía sobre las acciones en Asia, la cena continuó. Las risas volvieron, un poco forzadas al principio, pero luego más naturales, lubricadas por el alcohol. Elena seguía allí, en el suelo, en la penumbra. Pero entonces algo sucedió. Elena dejó de llorar. Se secó las mejillas con el dorso de la mano, levantó la vista lentamente y observó la escena desde su perspectiva baja. Vio los zapatos caros de los hombres, los tacones de las mujeres. Vio la arrogancia en la postura de Carlos. Y de repente, la tristeza que la ahogaba se transformó en claridad. Recordó quién era ella. Recordó que esas tierras donde estaba construida esa mansión eran suyas. Recordó que la empresa que Carlos dirigía estaba fundada con el capital de la venta de sus propiedades en el campo. Recordó el documento que el notario le había entregado hacía años, un documento que Carlos creía perdido o inexistente. El documento de fideicomiso. «El poder es tuyo, Elena», le había dicho el abogado, un viejo amigo de la familia. «Carlos solo administra. Tú eres la dueña. Tú decides cuándo se acaba el juego». Hasta ese momento, ella no había querido usar ese poder por amor, por no herirlo, por darle la oportunidad de ser un hombre. Pero mientras tragaba ese bocado de humillación, Elena entendió que el amor sin disciplina crea tiranos. Entendió que la mayor prueba de amor que podía darle a su nieto ahora no era el silencio, sino la justicia. Sus ojos, antes nublados y tristes, se endurecieron. Se fijaron en la espalda de Carlos con una intensidad nueva. Ya no era la mirada de una víctima. Era la mirada de un juez que acaba de dictar sentencia. Carlos reía a carcajadas por un chiste del señor Martínez, sin saber que detrás de él, en el suelo frío de su propia cocina, la mujer que él despreciaba acababa de tomar la decisión de quitarle todo. La cuenta regresiva había comenzado y el primer número ya estaba marcado. Carlos vio a su abuela levantarse del suelo y salir de la cocina hacia el pasillo oscuro que llevaba a las habitaciones de servicio. La vio caminar despacio, cojeando levemente, con la cabeza baja. Y en su inmensa arrogancia interpretó ese gesto como una victoria total. Pensó que la había domado, que finalmente le había enseñado quién mandaba en esa casa. Se recostó en su silla de cuero, aflojó un poco el nudo de su corbata y soltó un suspiro de satisfacción, como un general que acaba de ganar una batalla decisiva. «Lamento el espectáculo, señores», dijo, recuperando su sonrisa de vendedor. «La vejez es difícil. Mi abuela... Bueno, su mente ya no es lo que era.
A veces se cree dueña de la casa, se inventa historias. Es mejor ignorarla por su propio bien. Los invitados asintieron educadamente, deseosos de borrar la incomodidad del momento y volver al vino y los negocios. Sofía le acarició el brazo a Carlos, susurrándole un «pobrecito tú» al oído. Carlos se sintió validado. Creyó que el problema había desaparecido al cruzar esa puerta. Pero Carlos cometió un error fatal, un error que cometen todos los tiranos, subestimar a los silenciosos. Él no vio la mirada de Elena antes de darse la vuelta, no vio que en sus ojos ya no había lágrimas, sino una determinación fría, casi metálica. No notó que ella no se había ido derrotada, se había ido a preparar la artillería. Mientras las risas volvían a llenar el comedor, la cámara de nuestra historia se desplaza ahora por el pasillo silencioso, lejos del lujo, hasta llegar al pequeño cuarto de Elena. Allí, el ambiente era distinto. No había aire acondicionado, solo un ventilador viejo que zumbaba rítmicamente. Elena entró y cerró la puerta con pestillo. Fue el primer acto de rebelión, cerrar su espacio al mundo de ellos. Se sentó en el borde de su cama estrecha y respiró hondo. El olor a las empanadas fritas todavía impregnaba su ropa, un recordatorio de su intento fallido de dar amor. «Se acabó, Carlos», susurró para sí misma. Su voz no tembló. «Se acabó». Elena se agachó y sacó de debajo de la cama un viejo baúl de madera desgastado por los años y los traslados. No era un mueble fino, era una caja de recuerdos. Lo abrió con una llave pequeña que llevaba colgada al cuello, escondida bajo su vestido, pegada a su corazón. Dentro no había joyas, ni dinero en efectivo. Había fotos de Carlos de bebé, sus primeros zapatitos, sus diplomas de la primaria. Y en el fondo, debajo de todo ese amor acumulado, había una carpeta de cuero azul. Una carpeta que no veía la luz desde hacía 30 años. Elena pasó sus dedos callosos sobre la superficie de la carpeta. Fideicomiso familiar, propiedad y gestión de activos, decían las letras doradas, ya casi borradas por el tiempo. Carlos siempre creyó que el dinero para iniciar la empresa había venido de un préstamo bancario milagroso o de la herencia de sus padres que Elena administraba. Nunca se detuvo a preguntar los detalles. Nunca le interesó leer la letra pequeña. Su soberbia le hizo creer que el mundo simplemente le debía ese capital. Pero dentro de esa carpeta azul estaba la verdad. La firma de Elena estaba en cada hoja. Ella no era la abuela pobre que vivía de arrimada. Ella era la dueña legal del terreno donde se construyó la fábrica, la dueña de la patente inicial, la titular de la cuenta madre. El documento tenía una cláusula muy específica, la cláusula 14b, redactada por el difunto esposo de Elena, un hombre sabio que temía que el dinero corrompiera a su nieto. El control total de los activos permanecerá bajo la tutela de doña Elena Santos hasta su muerte, o hasta que ella decida transferirlos voluntariamente. En caso de ingratitud, manifiesta o mala gestión moral, la titular tiene la potestad de revocar cualquier derecho de uso y administración de inmediato. Elena leyó la cláusula en voz baja. Ingratitud manifiesta. Las palabras parecían brillar en el papel. Recordó el plato en el suelo. Recordó la risa de Sofía. Recordó la mirada de asco de su nieto. «Dios me perdone», dijo Elena, cerrando la carpeta con un golpe seco. «Pero tengo que salvarlo de sí mismo, y para salvarlo tengo que destruirlo». Mientras tanto, de vuelta en el comedor, un pequeño detalle estaba a punto de cambiar el curso de la noche. Un detalle que Carlos, en su borrachera de éxito, pasó por alto completamente. El señor Martínez, el inversor principal, un hombre de 60 años con canas y una mirada analítica que no se le escapaba nada,
Estaba extrañamente callado. No reía con los demás. Sus ojos estaban fijos en la puerta de la cocina por donde había salido la anciana. Martínez tenía una memoria prodigiosa, por eso era millonario, y algo en el rostro de esa mujer, algo en su voz, le había activado una alarma en el cerebro. «Carlos», interrumpió Martínez de repente, cortando la anécdota del anfitrión. «Tu abuela, dijiste que se llama Elena». Carlos se detuvo, molesto por la interrupción, pero disimulándolo con una sonrisa. «Sí, Elena. ¿Por qué? Ya sabe, nombres antiguos». «¿Elena Santos?», preguntó Martínez, entornando los ojos como si estuviera tratando de enfocar una imagen borrosa de hace décadas. Carlos soltó una risotada nerviosa. «Santos es su apellido de soltera, sí. Pero, señor...» «Martínez, por favor, no perdamos tiempo hablando de ella. Como le dije, es solo una viejita que...» «Es curioso», murmuró Martínez, ignorando a Carlos y sacando su teléfono móvil del bolsillo interior de su saco. «Hace 30 años, cuando yo era apenas un abogado junior, mi firma manejó la venta de unos terrenos enormes en esta zona. Eran tierras agrícolas, muy valiosas. La dueña era una mujer viuda, muy humilde, que vendió todo para asegurar el futuro de un nieto huérfano. Recuerdo que la mujer tenía una fuerza impresionante y se llamaba Elena Santos. El aire en la mesa se tensó ligeramente. Carlos sintió una gota de sudor frío bajarle por la espalda, aunque no entendía bien por qué. «Debe ser una coincidencia, señor», se apresuró a decir Carlos, sirviendo más vino en la copa de Martínez con mano temblorosa. «Mi abuela siempre fue pobre. Limpiaba casas. Esas tierras de las que habla, seguro eran de gente importante. Mi abuela apenas sabe leer bien». Martínez no tocó el vino. Miró a Carlos fijamente, estudiando su rostro, buscando algún rasgo de honestidad y no encontrando ninguno. «Quizás», dijo Martínez, pero su tono sugería todo lo contrario. «Quizás es una coincidencia. Pero en mi experiencia, Carlos, las coincidencias en los negocios no existen. Y esa mujer que acabas de humillar, tiene la misma mirada que aquella viuda que negoció como una leona hace 3 décadas». Carlos intentó reírse de nuevo, pero el sonido salió estrangulado. «Le aseguro que se equivoca. Pero bueno, hablemos del contrato. ¿Estamos listos para firmar la fusión?» «Traje los papeles finales». Carlos empujó los documentos de la fusión hacia el centro de la mesa, ansioso por cerrar el trato y olvidar el tema de la abuela. Pero Martínez no tomó el bolígrafo. En lugar de eso, se levantó despacio. «Antes de firmar nada», dijo Martínez con voz seria, «necesito ir al tocador, si me disculpan». «Claro, claro, al fondo a la derecha», indicó Carlos, aliviado de tener un respiro. Pero Martínez no fue al tocador de invitados. Al salir al pasillo, se detuvo. Miró hacia el baño lujoso con grifos de oro y luego miró hacia el otro lado, hacia el pasillo oscuro de servicio, de donde venía un leve sonido de papeles moviéndose. Su instinto de sabueso le decía que la verdad de esta empresa, la verdadera auditoría moral de Carlos, no estaba en los balances financieros sobre la mesa, sino detrás de esa puerta humilde al final del pasillo. Carlos, desde la mesa, brindaba con Sofía, creyendo que tenía el mundo en sus manos. «Ya es nuestro», le susurró ella. No tenía ni idea. A 10 metros de distancia, el destino estaba a punto de girar la llave. Martínez comenzó a caminar hacia el cuarto de servicio. Y Elena dentro acababa de encontrar el documento original de la constitución de la empresa. La bomba estaba activada. El tiempo de Carlos se había acabado, y él era el único en la sala que no escuchaba el tic-tac. El pasillo que separaba el comedor principal de las áreas de servicio no era muy largo, apenas unos 10 metros, pero esa noche parecía un abismo que dividía 2 mundos.
De un lado, las risas falsas, el brindis con cristal de baccarat y la soberbia desmedida de Carlos. Del otro, el silencio, la humedad y la verdad desnuda. El señor Martínez caminaba despacio sobre la alfombra. Sus pasos eran silenciosos, pero su mente trabajaba a toda velocidad. No había ido al baño, sabía exactamente lo que buscaba, aunque temía encontrarlo. Algo en la humillación pública de esa anciana había despertado en él un recuerdo dormido, una deuda moral que tenía pendiente con el pasado. Al llegar a la puerta de madera sencilla, la única sin barnizar en toda la planta baja, Martínez se detuvo. Escuchó un sollozo ahogado al otro lado. No era el llanto de una niña, era el llanto seco y doloroso de quien ha aguantado demasiado. Respiró hondo, se arregló el saco y golpeó suavemente con los nudillos. ¿Se puede?, preguntó con voz grave pero amable. Dentro, doña Elena se sobresaltó. Rápidamente escondió la carpeta azul debajo de la almohada y se secó los ojos con el delantal. Pensó que era Carlos, que venía a gritarle de nuevo por haber salido, o quizás a echarla definitivamente a la calle esa misma noche. «No entre, joven. Ya me voy a dormir. No hago ruido», respondió ella con voz temblorosa, tratando de sonar invisible. Pero la puerta se abrió despacio. Y no fue la figura imponente y furiosa de su nieto la que apareció en el umbral, sino el hombre de canas, el inversor. Elena se puso de pie de un salto, nerviosa, alisándose el vestido arrugado. «Perdón, señor, perdón. Este cuarto es muy feo. No debería estar aquí. El baño de visitas está al otro lado. Yo solo soy la...» «Usted no es la sirvienta, doña Elena», la interrumpió Martínez entrando al cuarto y cerrando la puerta detrás de él. Su mirada recorrió el espacio minúsculo, el ventilador oxidado, la cama angosta, la humedad en la esquina del techo. Su rostro se endureció al ver las condiciones en las que vivía la matriarca, pero sus ojos se suavizaron al mirarla a ella. «Usted es la dueña de la hacienda La Esperanza, o al menos lo era antes de venderla para construir todo esto». Elena se quedó helada. El nombre de su antigua tierra, La Esperanza, resonó en esa habitación como un fantasma. Nadie había pronunciado ese nombre en 20 años. Carlos lo había prohibido. «¿Quién es usted?», preguntó ella, retrocediendo un paso, protegiendo la almohada donde escondía el documento. Martínez sonrió con tristeza. «Soy Roberto Martínez. Hace 30 años yo era el pasante del notario Gómez. Yo fui quien le llevó los papeles al hospital cuando su hija falleció. Yo fui quien la vio firmar la venta de sus tierras con lágrimas en los ojos, diciendo que todo, absolutamente todo, era para el futuro de ese niño que hoy la trata como si fuera basura». Las piernas de Elena flaquearon. Se tuvo que sentar en la cama. Los recuerdos la golpearon de golpe. Recordó al joven abogado amable que le había traído un café mientras ella esperaba en la notaría. «Roberto», susurró, llevándose una mano a la boca. «El muchacho de los lentes». «El mismo», asintió él, aunque con menos pelo y más arrugas. Martínez se acercó y, con un respeto que Carlos jamás había mostrado, se sentó en una silla de plástico vieja frente a ella. «Doña Elena, llevo media hora escuchando a su nieto presumir de cómo él construyó este imperio desde cero, de cómo él es el único genio detrás de la empresa, pero cuando lo vi tirarle el plato al suelo, supe que algo estaba muy mal. Nadie trata así a la fuente de su fortuna, a menos que crea que ya no la necesita. O que crea que nadie sabe la verdad». Elena bajó la cabeza, mirando sus manos callosas. «Él se avergüenza de mí, Roberto. Dice que soy ignorante, que huelo a campo, y quizás tenga razón. Yo no sé hablar bonito como ustedes, yo solo sé trabajar». «Usted sabe amar», corrigió Martínez con firmeza. «Y eso vale más que cualquier maestría. Pero dígame algo,
y necesito que sea sincera conmigo porque estoy a punto de firmar un cheque por $5 millones a nombre de ese muchacho ingrato. ¿Los papeles del fideicomiso todavía existen? ¿O él ya logró que usted le firmara el traspaso total? El silencio volvió a llenar el cuarto. Afuera, el sonido de la música clásica llegaba amortiguado. Elena miró al hombre a los ojos, evaluando. ¿Podía confiar en él? ¿O era otro aliado de Carlos que venía a engañarla? Pero la mirada de Martínez era limpia, llena de una indignación genuina. Lentamente, Elena metió la mano debajo de la almohada. Sus dedos rozaron el cuero frío de la carpeta. La sacó. Carlos cree que los perdí en la mudanza hace 10 años, dijo ella poniendo la carpeta azul sobre sus rodillas. Siempre me pide que firme papeles de rutina del banco, y yo los firmo porque confío o confiaba en él. Pero esto... Ella acarició la carpeta. Esto nunca se lo di. Mi esposo me dijo antes de morir: Elena, el dinero cambia a la gente. Guarda esto hasta que estés segura de que el muchacho es un hombre de bien. Martínez extendió la mano y Elena le entregó la carpeta. Él la abrió. Sus ojos de experto legal escanearon rápidamente las páginas amarillentas. Ahí estaba. La escritura original, la cláusula de revocación y, lo más importante, la estructura accionaria. «Dios mío», murmuró Martínez, pasando las páginas. «Doña Elena, ¿usted sabe lo que tiene aquí?» Ella se encogió de hombros humildemente. «Papeles viejos». «No son papeles viejos, son la escritura de la empresa. Legalmente, Carlos solo tiene el 10% de las acciones como administrador designado, el otro 90%, el terreno, la fábrica, la marca, incluso esta casa que está a nombre de la sociedad anónima. Todo es de usted. Usted es la dueña mayoritaria. Él es técnicamente su empleado». Elena parpadeó, procesando la información. Sabía que los papeles eran importantes, pero nunca entendió la magnitud financiera. «¿Mi empleado?», repitió incrédula. «Pero si él me da una mesada para mis medicinas, y a veces me dice que no alcanza...» La cara de Martínez se enrojeció de furia, cerró la carpeta con fuerza. «¿Que no alcanza?». Su voz subió de tono indignada. «Doña Elena, la empresa facturó 12 millones el año pasado. Ese muchacho se está gastando su dinero en coches deportivos, en viajes y en esa cena ridícula, mientras la tiene a usted viviendo en un cuarto sin aire y comiendo sobras del suelo. Esto es un robo, es un abuso de confianza criminal». Martínez se puso de pie, con la carpeta en la mano. La energía en la habitación cambió. Ya no era una visita de cortesía, era el inicio de una revolución. «Doña Elena, escúcheme bien, usted tiene 2 opciones esta noche. Puede quedarse aquí, en este cuarto, y dejar que Carlos siga humillándola hasta el día que usted muera. O puede salir conmigo por esa puerta, entrar a ese comedor con la cabeza alta, y enseñarle a ese niño malcriado quién es la verdadera jefa de esta familia». Elena miró hacia la puerta cerrada. El miedo le apretó el estómago. Enfrentar a Carlos era su pesadilla. Él gritaba fuerte. Él era poderoso. «No sé si pueda, Roberto. Él se va a enojar mucho». «Que se enoje», dijo Martínez tendiéndole la mano. «Que grite. Pero hoy se le acaba el reinado. Yo estaré a su lado. No como inversor, sino como su abogado. ¿Confía en mí?». Mientras tanto, en el comedor, la paciencia de Carlos se agotaba. Miraba su reloj Rolex de oro cada 30 segundos. «¿Dónde se metió Martínez?», masculló, tamborileando los dedos sobre la mesa. Ya pasaron 15 minutos. Sofía, que estaba retocándose el labial con indiferencia, soltó una risa burlona. «Seguro se perdió buscando el baño en esta casa tan grande. O a lo mejor tu abuela lo asustó en el pasillo con sus historias de fantasmas y pobreza.
Deberías ir a buscarlo, amor. No vaya a ser que se arrepienta del negocio. La broma de Sofía, aunque cruel, encendió una alarma real en la mente de Carlos. ¿Y si su abuela estaba molestando al inversor? ¿Y si le estaba pidiendo dinero? La sola idea hizo que la sangre le hirviera. «Disculpen un momento», dijo Carlos a los demás invitados poniéndose de pie bruscamente. «Voy a ver si el señor Martínez necesita algo». Carlos caminó hacia el pasillo con pasos decididos y furiosos. Iba preparado para gritar, preparado para echar a su abuela de la casa esa misma noche si descubría que había molestado a su invitado de honor. Iba pensando en las excusas que le daría a Martínez. Es senil. No le haga caso. Llegó al pasillo. Vio la puerta del cuarto de servicio entreabierta. Escuchó voces. Carlos aceleró el paso, listo para irrumpir y poner orden, listo para ejercer su autoridad. Pero no sabía que al cruzar ese umbral no iba a encontrar a una anciana indefensa. Iba a encontrarse con su propio juicio final. Justo cuando su mano tocó el pomo de la puerta para empujarla con violencia, la puerta se abrió desde adentro. Y ahí estaban. El señor Martínez, con el rostro serio y la carpeta azul bajo el brazo. Y a su lado, tomada de su brazo, doña Elena. Ya no miraba al suelo. Ya no temblaba. Tenía la barbilla levantada y una luz en los ojos que Carlos no veía desde que era niño. Carlos se detuvo en seco, confundido. «Señor Martínez, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace con ella?» Martínez no sonrió. Lo miró con una frialdad que heló los huesos de Carlos. «No estamos haciendo nada, Carlos», dijo Martínez con voz tranquila pero cargada de amenaza. «Solo estábamos revisando la verdadera agenda de la reunión. Vamos al comedor». «Tu abuela tiene un anuncio que hacer». Carlos intentó reír, nervioso. «¿Un anuncio? Ella? Por favor, Martínez, volvamos a la mesa, el vino se calienta. Abuela, vete a dormir». Pero Elena dio un paso adelante. Por primera vez en años, no obedeció. «No, Carlos», dijo ella y su voz sonó clara y firme. «El vino puede esperar, la verdad no. Vamos a la mesa». Carlos se quedó paralizado en el pasillo, viendo cómo su abuela y su mayor inversor caminaban juntos hacia el comedor, hacia la luz, hacia el escenario donde su mentira estaba a punto de ser descuartizada frente a todos. Sintió un nudo en el estómago. El problema que había querido esconder bajo la alfombra acababa de levantarse y caminar. Y traía documentos. El regreso al comedor no fue como Carlos hubiera deseado. No hubo música triunfal, ni aplausos. Solo hubo el sonido rítmico y pesado de los pasos del señor Martínez sobre el mármol, acompañados por el suave arrastrar de los zapatos viejos de doña Elena. Al entrar en la sala, la conversación de los invitados se cortó de golpe. Era imposible no notar el cambio en la atmósfera. Martínez, el hombre más poderoso de la mesa, no venía sonriendo. Venía con el rostro de un fiscal a punto de leer una sentencia de muerte. Y a su lado, la sirvienta, la abuela loca, caminaba con una extraña y nueva autoridad, sostenida del brazo del inversor como si fuera la verdadera anfitriona de la velada. Carlos entró detrás de ellos, sudando frío, con una sonrisa nerviosa pegada al rostro como una máscara de cera que se derrite. «Bueno, bueno», dijo Carlos, aplaudiendo exageradamente para romper la tensión. «El señor Martínez fue muy amable al acompañar a mi abuela. Gracias, Roberto. Ahora, abuela, por favor, vete a tu cuarto. Tenemos negocios que discutir». Pero Martínez no se sentó en su silla. Se dirigió a la cabecera de la mesa, el lugar que ocupaba Carlos. Con un movimiento lento y deliberado, apartó la copa de vino de Carlos y colocó la vieja carpeta azul de cuero en el centro de la mesa. El objeto, desgastado y humilde, contrastaba violentamente con la vajilla de lujo y los manteles de lino.
Parecía una piedra lanzada en un estanque de cristal. «Siéntate, Carlos», ordenó Martínez. «No fue una invitación, fue una orden militar». «¿Perdón?» Carlos soltó una risa incrédula. «Roberto, esa es mi silla. ¿Y esos papeles? Mira, no sé qué historias te contó esta mujer, pero ella ya no razona bien. Esos son papeles viejos, basura sentimental». Martínez levantó la vista. Sus ojos eran dos bloques de hielo. «Dije que te sientes, o me voy ahora mismo y me llevo mi inversión y la de todos mis socios». El silencio fue sepulcral. Los otros invitados intercambiaron miradas de pánico. Nadie quería perder millones. Sofía dejó de limarse las uñas y miró a Carlos con alarma. «Carlos, siéntate», susurró ella. «Haz lo que dice». Carlos, humillado frente a su propia corte, arrastró una silla lateral y se sentó, con los puños apretados sobre las rodillas. Sentía que perdía el control de su propia casa. «Bien», dijo Martínez, abriendo la carpeta azul. El sonido del cuero crujiendo resonó en la sala. «Antes de firmar cualquier fusión, mi equipo legal siempre hace una diligencia debida, y acabo de descubrir que la premisa fundamental de este negocio es un fraude». La palabra fraude flotó en el aire como un gas tóxico. «Eso es mentira», saltó Carlos, golpeando la mesa. «Mis números son reales, la empresa factura millones». «Los números son reales, sí», concedió Martínez con calma. «Pero el dueño no». Martínez sacó el documento amarillento, la escritura original de la Constitución de Inversiones Santos S.A. «Señores», dijo Martínez dirigiéndose a los invitados, «Carlos les ha vendido la idea de que él es el fundador y propietario único de este imperio. Les ha dicho que él compró los terrenos, que él puso el capital semilla, pero aquí tengo la escritura fundacional de hace 30 años. Martínez se puso las gafas de lectura y comenzó a leer en voz alta. Artículo 1. El capital social, constituido por las 200 hectáreas de la Hacienda La Esperanza y los ahorros líquidos, pertenece en su totalidad a la señora Elena Santos. Artículo 2. El señor Carlos Santos figura únicamente como administrador delegado con un paquete accionario del 10% sujeto a rendimiento y buena conducta. Martínez levantó la vista y miró directamente a Carlos, que estaba pálido como un papel. En términos simples, Carlos, tú no eres el dueño de la empresa. Tú eres un empleado con un sueldo glorificado. El 90% de las acciones, el 90% de los dividendos y la titularidad de esta mansión, que está a nombre de la empresa, le pertenecen a ella. Martínez señaló a doña Elena, que permanecía de pie, en silencio, con las manos juntas sobre su delantal. Sofía soltó un grito ahogado. «¿Qué?». Miró a Elena con ojos desorbitados y luego a Carlos. «¿Me dijiste que todo era tuyo? ¿Me mentiste?». «Esos papeles son viejos», gritó Carlos desesperado, poniéndose de pie. «Eso no tiene validez. Ella me lo dio todo de palabra. Ella no sabe nada de negocios. Yo construí esto. Sin mí, esos terrenos seguirían siendo un pastizal de vacas». «Puede que sí», intervino Elena. Su voz no fue un grito, fue suave, pero tenía tal peso que Carlos se calló. «Puede que tú hayas levantado los edificios, hijo, pero yo puse los cimientos. Yo vendí la tierra donde nací, vendí las joyas de tu madre, vendí mi vida, para que tú pudieras jugar al empresario». Carlos la miró con odio puro. «Tú no eres nadie», escupió él. «Eres una vieja ignorante que come en el suelo. Intenta quitarme la empresa y te demando. Te declararé incompetente mental. Tengo abogados». Martínez cerró la carpeta con un golpe seco que sonó como un disparo. «Ahí es donde te equivocas, muchacho. Doña Elena no necesita demandarte. Solo necesita invocar la cláusula 14b». Carlos parpadeó.
Cláusula 14b. Nunca había leído el contrato completo. Siempre le pareció aburrido. Martínez volvió a abrir la carpeta buscando la página final. «Escuchen esto, es poesía legal», dijo Martínez. Cláusula de revocación por ingratitud o mala gestión moral. La titular, Elena Santos, se reserva el derecho absoluto de destituir al administrador y revocar su participación del 10% de manera inmediata y unilateral si se comprueba que éste ha actuado en detrimento de la moral familiar o ha sometido a la titular a trato indigno, abandono o humillación. Martínez se quitó las gafas y miró a los invitados. «Señores, hace 30 minutos todos vimos a este hombre tirar comida al suelo y obligar a la dueña mayoritaria de la empresa a comer como un perro. ¿Hay alguien en esta mesa que quiera testificar que eso no fue un trato indigno?» Nadie levantó la mano. Los amigos de Carlos bajaron la cabeza. Nadie iba a apostar por un caballo perdedor. «Lo suponía», dijo Martínez. «Entonces, como abogado representante de doña Elena Santos en este acto, hago efectiva la cláusula ahora mismo». Martínez sacó un bolígrafo de oro de su bolsillo y se lo tendió a Elena. «Firme aquí, doña Elena. Con una sola firma, Carlos queda destituido como CEO. Pierde su salario, pierde sus acciones y pierde el derecho a vivir en esta propiedad corporativa». Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El mundo se volvió borroso. Vio a su abuela tomar el bolígrafo. Su mano, esa mano callosa y temblorosa de la que él se había burlado, ahora sostenía su destino. «No», gritó Carlos corriendo hacia ella. «No puedes hacerme esto. Soy tu nieto. Soy tu sangre». Se detuvo frente a ella, jadeando, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y miedo. «Abuela, por favor. Es una broma, ¿verdad? No me vas a quitar mi empresa, me amas. Siempre me has perdonado todo». Elena lo miró. En sus ojos había un dolor infinito, el dolor de una madre que tiene que amputar una pierna para salvar la vida del hijo. «Te amo, Carlos», dijo ella, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Te amo más que a mi vida. Por eso tengo que hacer esto, porque te has convertido en un hombre malo. Y si te dejo seguir así, con todo este dinero y este poder, vas a terminar solo y vacío. El dinero te enfermó el alma, hijo, y yo soy la única que puede darte la medicina amarga para curarte». Con pulso firme, doña Elena apoyó el bolígrafo sobre el papel. El sonido de la pluma rasgando la hoja fue el único ruido en la habitación. «Elena Santos», firmó. Fue un trazo simple, torpe, de alguien que apenas terminó la primaria, pero fue el trazo más poderoso que Carlos había visto en su vida. «Hecho», dijo Martínez, recogiendo el documento. «A partir de este segundo, Carlos, estás despedido y tienes 1 hora para desalojar la propiedad de mi cliente». El arrogante no tenía idea, pero su caída ya había comenzado y no había paracaídas de oro que lo salvara esta vez. Carlos miró a su alrededor, buscando apoyo, buscando a alguien que le dijera que era una pesadilla. Miró a Sofía. «Sofía, diles algo. Es mi casa». Sofía se levantó de su silla, tomó su bolso Chanel y lo miró con una frialdad que heló la sangre. «Corrección, cariño», dijo ella, arreglándose el cabello. «Era tu casa. Y la verdad, nunca me gustó este lugar. Huele a problemas». Sofía se dio la media vuelta y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Los invitados comenzaron a levantarse, murmurando excusas. «Tengo que irme. Mañana madrugo», dejando a Carlos solo, de pie, en medio de su ruina, frente a la abuela que acababa de darle la lección más cara de su vida. La justicia había llegado y no vestía toga, vestía un delantal sucio y zapatos viejos.
El sonido de los motores de lujo alejándose por el camino de grava marcó el final de la fiesta y el inicio de la realidad. En cuestión de minutos, el comedor quedó vacío. Solo quedaban 3 personas: el señor Martínez, de pie como un guardia pretoriano; doña Elena, sentada ahora en la cabecera de la mesa, ocupando por primera vez el lugar que siempre le correspondió; y Carlos. Carlos estaba derrumbado en una silla lateral, con la cabeza entre las manos, mirando el vacío. El silencio de la mansión era aterrador. Ya no había música, ya no había risas, ya no había aduladores. Solo estaba el zumbido del aire acondicionado y el peso aplastante de la verdad. «Tienes 55 minutos», dijo Martínez, rompiendo el silencio y mirando su reloj. «Te sugiero que empieces a empacar». Carlos levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, inyectados de furia y desesperación. «No pueden echarme así», balbuceó con la voz rota. «Esta es mi casa. Aquí está mi ropa, mi vida». «Esta es la casa de la empresa», corrigió Martínez con frialdad quirúrgica. «Y como exempleado despedido por causa justificada, pierdes todos los beneficios residenciales. La seguridad llegará en 1 hora para cambiar las cerraduras». Carlos miró a su abuela, buscando una grieta en su armadura. «Abuela», suplicó, «¿vas a dejar que me haga esto? A tu nieto, al niño que criaste. Mírame, soy yo, Carlitos». Elena sostuvo su mirada. Le dolía el pecho, sentía que se le desgarraba el corazón, pero sabía que si cedía ahora, lo perdería para siempre. Si lo perdonaba demasiado rápido, Carlos nunca aprendería que los actos tienen consecuencias. «El niño que crié no tiraría comida al suelo para que su abuela comiera como un animal», dijo ella con voz suave pero firme. «Ese niño murió, Carlos, lo mató tu soberbia, y ahora, el hombre que queda, tiene que aprender a vivir sin el dinero de la abuela». Carlos se puso de pie de un salto con un último estallido de arrogancia defensiva. «Bien», gritó arreglándose el saco. «Quédense con su maldita casa. No los necesito. Tengo mis propias cuentas, tengo mi coche, tengo contactos. Voy a levantar otra empresa y los voy a aplastar a todos. ¡Ya verán!». Se dio la vuelta para salir triunfalmente hacia la puerta principal. «¡Alto ahí!». La voz de Martínez resonó como un latigazo. Carlos se detuvo. «¿Qué quieres ahora?». Martínez extendió la mano abierta con la palma hacia arriba. «Las llaves». «¿Qué llaves?», preguntó Carlos confundido. «Las llaves del Porsche, las llaves del Mercedes y las tarjetas de crédito corporativas, la Platinum y la Black». Carlos palideció. Se llevó la mano al bolsillo instintivamente. «El coche es mío». «El coche está a nombre de Inversiones Santos S.A. para uso ejecutivo», explicó Martínez. «Tú ya no eres ejecutivo. El coche se queda en el garaje. Y las tarjetas, bueno, las acabo de cancelar desde mi teléfono hace 2 minutos». Carlos sintió que le faltaba el aire. Sin el coche, sin las tarjetas. No era nada. Su identidad estaba construida sobre esos plásticos y esos metales. Pero, «¿cómo me voy a ir?», preguntó con la voz convertida en un susurro patético. «Está lloviendo. No hay taxis por aquí». Martínez se encogió de hombros. «Tienes 2 piernas sanas, Carlos. Úsalas. Tal vez caminar te ayude a reflexionar. Tu abuela caminó kilómetros para ahorrar el pasaje y comprarte libros. Creo que te vendrá bien un poco de ejercicio». Carlos miró a Elena una última vez, esperando que ella interviniera, que le dijera: «Toma el coche, hijo». Pero Elena miró hacia la ventana, donde la lluvia comenzaba a golpear el cristal. Ella estaba llorando en silencio, pero no se movió. Derrotado, Carlos metió la mano en su bolsillo. Sacó el llavero de cuero con el logo del coche alemán. Sacó la cartera de diseñador y extrajo las tarjetas de crédito negras.
«Ponlas en la mesa», ordenó Martínez. Carlos dejó caer las llaves y las tarjetas sobre la mesa. El sonido metálico fue el sonido de su ego rompiéndose. «Ahora vete», dijo Martínez. Carlos se giró hacia la puerta principal, la puerta grande de roble tallado por donde entraban los invitados importantes. «Por ahí no», dijo Martínez. Carlos se congeló. «¿Qué?». Martínez señaló con el dedo hacia el fondo del salón, hacia la cocina. «La puerta principal es para los dueños y sus invitados», dijo Martínez, repitiendo casi las mismas palabras que Carlos había usado horas antes, devolviendo el golpe con una precisión devastadora. «Tú ya no eres ni lo uno ni lo otro». Martínez caminó hacia él y señaló el pasillo de servicio. «Saldrás por la puerta de atrás, por la puerta de servicio, por donde tú obligaste a entrar a tu abuela». La justicia poética cayó sobre la sala como un mazo. Carlos abrió la boca para protestar, pero no le salió voz. La humillación era completa. Tenía que caminar el mismo sendero de vergüenza que él había trazado para ella. Con la cabeza gacha, arrastrando los pies, Carlos cruzó el comedor de lujo por última vez. Pasó junto a la mesa donde todavía estaban los restos de la cena interrumpida. Pasó junto a las empanadas que seguían tiradas en la alfombra, pisoteadas, mudos testigos de su crueldad. Entró en la cocina. El olor a frito todavía estaba allí. Vio el plato de plástico en el suelo, en el rincón oscuro. Se detuvo un segundo a mirarlo. Ese plato era su espejo. Martínez lo siguió de cerca para asegurarse de que se fuera. Carlos abrió la puerta trasera. El viento frío y la lluvia lo golpearon en la cara de inmediato. Su traje italiano de $3,000 se empapó en segundos. El frío le caló hasta los huesos. Miró hacia atrás, hacia el calor de la mansión. Vio a su abuela parada en el umbral de la cocina mirándolo. «Abuela», dijo él, tiritando bajo la lluvia. Elena lo miró con tristeza infinita. «Aprende a ser hombre, Carlos», le dijo ella con voz quebrada. «Cuando descubras quién eres sin el dinero, entonces vuelve. La puerta de mi corazón siempre estará abierta, pero la puerta de mi caja fuerte, esa se cerró hoy». Elena cerró la puerta. El sonido del cerrojo echándose fue definitivo. ¡Clac! Carlos se quedó solo en la oscuridad del jardín trasero, bajo una tormenta implacable. Sin coche, sin dinero, sin amigos, sin abuela. Tuvo que caminar. Sus zapatos de suela de cuero resbalaban en el barro, el mismo barro que él despreciaba. Tuvo que caminar 3 kilómetros hasta la carretera principal para intentar conseguir un transporte, mientras el agua arruinaba su peinado perfecto y su ropa de marca. Cada paso era un recuerdo. Das lástima. Come en el suelo. Hueles a pobreza. Las frases que él había dicho regresaban a su mente como fantasmas para atormentarlo. Ahora él era quien daba lástima. Ahora él era quien estaba en el suelo. Ahora él era el pobre. Mientras tanto, dentro de la casa, el ambiente era de un duelo silencioso. Martínez regresó a la cocina y encontró a doña Elena recogiendo las empanadas del suelo. «No, no, doña Elena», dijo Martínez, agachándose rápidamente para ayudarla. «Deje eso. Mañana vendrá un servicio de limpieza profesional». «Usted no tiene que limpiar nada nunca más». Elena sostuvo una empanada aplastada en su mano y suspiró. «No lloro por la comida, Roberto, lloro por él. Fui muy dura. ¿Crees que estará bien?». Martínez le tomó la mano con ternura y la ayudó a levantarse. «Usted no fue dura, doña Elena, usted fue justa, y la justicia a veces duele, como una cirugía. Pero era necesaria para salvarle la vida. Si usted no lo detenía hoy, mañana él habría terminado en la cárcel o solo, odiado por todos. Le ha dado la oportunidad de tocar fondo, para que pueda volver a subir,
pero esta vez por el camino correcto. Martínez la llevó hasta el comedor y le sirvió una copa de agua. Además, dijo él tratando de animarla, ahora usted tiene una empresa que dirigir. Bueno, yo me encargaré de los números, pero necesitamos decidir qué hacer con las ganancias de este año. Hay 12 millones que Carlos iba a gastar en tonterías. ¿Qué quiere hacer con ellos? Elena miró la mansión vacía. Miró el lujo innecesario y luego pensó en sus orígenes. Pensó en los ancianos que, como ella, eran olvidados por sus familias. Pensó en las mujeres que limpiaban pisos y nadie las miraba. Una pequeña sonrisa, la primera real de la noche, apareció en su rostro. «Creo que sé exactamente qué hacer», dijo ella. «Vamos a convertir esta mansión en algo útil. Se acabó el club de los ricos. Vamos a abrir las puertas para los que tienen hambre». La venganza de Elena no sería el odio. Sería la generosidad extrema. Usaría el dinero que Carlos amaba para ayudar a las personas que Carlos despreciaba. Y esa sería la mayor lección de todas. Han pasado 6 meses desde aquella noche de tormenta que cambió el destino de la familia Santos. 6 meses pueden parecer poco tiempo en el reloj, pero en la vida del alma pueden ser una eternidad suficiente para reescribir una historia. Si hoy pasaras frente a la antigua mansión de Carlos, no reconocerías el lugar. Las rejas doradas que antes gritaban «prohibido el paso», ahora están abiertas de par en par. El césped, antes cuidado maniáticamente para no ser pisado, ahora tiene huellas de niños jugando y de ancianos caminando despacio bajo el sol. El letrero de bronce que decía «propiedad privada» ha sido reemplazado por uno de madera tallada a mano que reza «Fundación La Esperanza», comedor y hogar para el adulto mayor. Adentro, en el mismo comedor lujoso donde doña Elena fue humillada, la escena es conmovedora. La mesa de caoba importada ya no sirve para cerrar tratos millonarios, ni para exhibir egos inflados. Ahora está cubierta con manteles de colores alegres. Alrededor de ella 20 ancianos que antes vivían en la soledad o en la calle, ahora comparten el pan. Hay risas reales, no fingidas. Hay olor a sopa caliente, a pan recién horneado, a hogar. Y en la cabecera de la mesa, sirviendo la sopa con sus propias manos, está doña Elena. Ya no lleva el vestido remendado, pero tampoco viste sedas ostentosas. Lleva ropa cómoda, digna, y su rostro ha rejuvenecido 10 años. La tristeza gris que la cubría ha desaparecido, reemplazada por una luz que solo da el propósito. El señor Martínez, fiel a su palabra, administra la Fundación Pro Bono, asegurándose de que cada centavo de la fortuna de la empresa se use para dar dignidad a quienes la sociedad olvidó. «Doña Elena, siéntese a comer, usted trabaja mucho», le dice don José, un abuelo que encontró refugio allí la semana pasada. Elena sonríe y le sirve un poco más de guiso. «No, don José, mi alimento es verlos comer a ustedes. Yo ya pasé mucha hambre en mi vida, ahora me toca espantar el hambre de los demás. Esa es mi verdadera riqueza». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un barrio obrero lleno de ruido y humo de autobuses, la vida de Carlos también ha cambiado radicalmente. La caída fue dura. Sin referencias, sin dinero y con su reputación quemada en el círculo empresarial, las noticias vuelan, Carlos tuvo que empezar desde abajo, muy abajo. Ahora trabaja en la parte trasera de un restaurante de comida rápida. No es el gerente, no es el cajero, es el lavaplatos. Sus manos, antes manicuradas y suaves, ahora están rojas, agrietadas por el detergente industrial y el agua caliente. Le duelen los nudillos. Le duele la espalda de estar de pie 10 horas al día. Es la hora del almuerzo y el restaurante está lleno. «Muévete, Carlos, necesitamos platos limpios ya»,
le grita el gerente, un hombre más joven que él, chasqueando los dedos. Sí, señor, ya voy, responde Carlos, bajando la cabeza, frotando con fuerza una olla grasienta. De repente, un cliente devuelve un plato a la cocina. «¡Esto está sucio!», grita el cliente desde la barra. «¡Límpienlo bien, inútiles!». El gerente entra furioso y le tira el plato sucio a Carlos. El plato cae al suelo cerca de sus pies. «Recógelo y lávalo de nuevo», le ordena el gerente. «Y hazlo rápido si no quieres que te descuente el día». Carlos mira el plato en el suelo. El déjà vu lo golpea con la fuerza de un tren. Se ve a sí mismo hace 6 meses. Ve su zapato de cuero empujando el plato hacia su abuela. Escucha su propia voz, llena de odio. «Come ahí, en el suelo, que es donde perteneces». Las lágrimas comienzan a mezclarse con el agua jabonosa en el fregadero. Por primera vez en su vida, Carlos no llora de rabia ni de pena por sí mismo. Llora de vergüenza real, llora de arrepentimiento. Ahora entiende, ahora sabe lo que se siente ser tratado como una máquina, como algo menos que humano. Ahora siente en su propia carne el dolor que le infligió a la única persona que lo amó incondicionalmente. Carlos se agacha, recoge el plato del suelo con humildad y lo lava. Esa noche, al terminar su turno, Carlos camina hacia su pequeño cuarto de alquiler. Se sienta en su cama, saca un papel y un lápiz y comienza a escribir. No es una carta pidiendo dinero. No es una carta pidiendo volver a la mansión. Días después, en la fundación, el cartero le entrega un sobre a doña Elena. No tiene remitente, pero ella reconoce la letra inmediatamente. Sus manos tiemblan al abrirla. Adentro hay una foto arrugada de ella y Carlos cuando él era un bebé, y una nota corta escrita con letra apresurada. «Abuela, hoy me gritaron en el trabajo, me trataron mal y por primera vez no sentí odio por mi jefe. Sentí un dolor inmenso por ti. Perdóname, no por quitarme el dinero, eso te lo agradezco. El dinero me tenía ciego. Perdóname por haber roto tu corazón. Estoy trabajando. Me duelen las manos como te dolían a ti. Y cada vez que me duelen, pienso en que ese dolor es el precio de mi educación, esa que desperdicié. No voy a volver hasta que pueda mirarte a los ojos y que tú veas a un hombre del que estés orgullosa. Te ama, tu nieto». Elena lee la carta. Una lágrima rueda por su mejilla, pero esta vez es una lágrima dulce. Besa el papel y lo guarda en su pecho, junto a su corazón. «¿Malas noticias?», pregunta Martínez, acercándose. Elena niega con la cabeza mirando hacia la ventana con esperanza. «No, Roberto, buenas noticias. La medicina está funcionando. El niño está sanando». Elena se levanta y camina hacia la ventana de la mansión. Mira el jardín lleno de vida. Entiende que todo lo que pasó, por doloroso que fuera, tenía un propósito divino. Tuvo que ser humillada para encontrar su fuerza. Carlos tuvo que perderlo todo para encontrarse a sí mismo. La vida, en su inmensa sabiduría, había puesto a cada uno en su lugar. No como castigo, sino como corrección. Elena respira hondo el aire fresco de la tarde. Se siente en paz. La mansión ya no es un mausoleo de la vanidad, es un faro de luz. Y ella, la abuela sencilla, la mujer de las empanadas y las manos callosas, es la capitana de este barco. La lección resuena en las paredes de la casa y en los corazones de quienes conocen la historia. Nos enseña que la arrogancia es un castillo de naipes que se derrumba con el primer soplo de verdad. Nos enseña que nunca debemos despreciar a quienes nos ayudaron a subir, porque seguramente los encontraremos cuando volvamos a bajar. Pero sobre todo, nos enseña que la dignidad no se compra en tiendas de lujo, ni se viste con trajes caros. La dignidad se lleva en el alma, en la forma en que tratamos al prójimo, en la capacidad de pedir perdón y en la valentía de empezar de nuevo. Carlos
perdió una fortuna. Sí, pero gracias a la mano firme de su abuela, tal vez, solo tal vez, esté a punto de ganar algo mucho más valioso, su propia alma. Porque al final, la verdad siempre encuentra su camino, y la justicia, aunque a veces tarda y llega por caminos extraños, siempre termina poniendo la corona en la cabeza de quien tiene el corazón más noble. La historia de Elena y Carlos no es solo un cuento sobre una herencia millonaria o una mansión perdida. Es un espejo para todos nosotros. Nos recuerda que la vida es una rueda gigante. A veces estamos arriba, mirando al mundo con soberbia, y a veces estamos abajo, necesitando una mano amiga. Pero lo único que se mantiene firme, lo único que no cambia con el dinero ni con el tiempo, es el amor de quienes realmente nos valoran. Hoy, la mansión de la familia Santos no guarda joyas en su caja fuerte, sino historias. Historias de abuelos que ríen, de nietos que aprenden y de una mujer valiente que tuvo el coraje de decir basta para salvar a su familia. Elena nos enseñó que el verdadero poder no es humillar a los demás, sino tener la fuerza para levantarlos, o la sabiduría para dejarlos caer cuando es necesario que aprendan a volar. ¿Y tú, que me escuchas? ¿Tienes a alguien como Elena en tu vida? Alguien que se sacrificó por ti, que te dio todo sin pedir nada a cambio. Si todavía tienes la bendición de tener a tus padres o abuelos contigo, no esperes a mañana. No esperes a tener dinero o éxito. Ámalos hoy, hónralos hoy. Porque el tiempo no perdona y las sillas vacías en la mesa duelen más que cualquier fortuna perdida. Si esta historia tocó alguna fibra de tu corazón, si te hizo pensar en tu familia, o si crees que la humildad es el valor más grande del ser humano, por favor, regálame un me gusta en este video. Es un gesto pequeño para ti, pero gigante para nosotros. Y antes de irte, quiero pedirte algo especial. Escribe en los comentarios la frase «Honraré a mis raíces». Quiero ver cuántas personas en esta comunidad están orgullosas de dónde vienen. Suscríbete al canal Historias de Tiempos Actuales y activa la campanita. Aquí no solo contamos cuentos, compartimos lecciones que transforman vidas. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, cuida tu corazón y nunca olvides tu verdad.